Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia. Salud amigas y amigos de Laiguana.tv, feliz año porque esta es nuestra primera entrevista del año 2020. Como siempre, les deseo mucha salud a lo largo de todo este periodo, muy importante, la salud para poder hacer todo lo demás. Hoy tenemos con nosotros a Ángel González, periodista y articulista del diario Últimas Noticias, con quien vamos a conversar acerca de este inicio de año en el plano político. Por razones propias de la Constitución, en Venezuela arranca muy rápido el año político, quizás más rápido incluso que el año en general, porque la gente está de vacaciones y tal, pero los políticos están ya metidos en sus negociaciones y en sus situaciones internas. ¿Cómo ves tú la situación de la oposición al comienzo del año 2020? ¿Qué te digo? La división que ha tenido la oposición durante el 2019, porque 2020 se entiende a partir de todo lo ocurrido en 2019, que fue auge y caída tal cual de Juan Guaidó como líder de la oposición. Sin embargo, no existe otra figura u otro movimiento que sea suficientemente fuerte como para asumir un liderazgo alternativo. Por lo tanto, uno, como haciendo un análisis ante una situación de este tipo, lo que dice es que lo más probable es que la situación se mantenga tal cual está. Como lo había planteado Gerardo Blay, ¿no? Que no había tiempo para crear un nuevo líder. Así es, entonces la situación yo de verdad creo que al menos a inicios de 2020 la situación se va a plantear en el país, en el plano político, no solamente en la oposición, sino en el plano político completo, tal cual cerró 2019. O sea, el presidente y el gobierno está fortalecido, mucho más fortalecido que hace un año, y la oposición está en uno de sus repetidos desiertos políticos que, lograrán de alguna manera o no reencaminar. Yo creo que ellos siempre logran mutar y reencaminar su senda política. Ya veremos por qué camino. Ahora fíjate, la permanencia de Juan Guaidó allí significa mantener también la estrategia, primero de la presidencia encargada de la República, y luego de no ir a elecciones con la presencia de Nicolás Maduro en el poder, ni con el actual Consejo Nacional Electoral, ni siquiera aparentemente con algún Consejo Nacional Electoral que pudiera ser designado en las negociaciones que se están haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar con la oposición, con ese gran sector nacional opositor para las elecciones parlamentarias? Porque sigue corriendo el tiempo para las elecciones parlamentarias. Sí. Yo lo que creo es que la estrategia del gobierno que ha sido, buscar siempre los espacios para si bien no para dividir la oposición, porque ellos ya están divididos, sino para tratar de capitalizar y aprovechar esos espacios de división para crear nuevos actores dentro de la oposición que se sumen al camino democrático o electoral, que siempre es el juego político propiamente dicho, y olvidar los caminos de la aventura golpista, de la insurrección, que es un poco ideal en ellos, porque ellos hablan en el discurso de una aventura insurreccional, pero no tienen ningún tipo de fuerza para concretarla, y 2019 lo demostró. Pero yo creo que ese espacio que abre constantemente el gobierno y el presidente Nicolás Maduro, con mucha astucia política, siempre hace espacio para reencontrar la parte democrática de la oposición. Creo que va a lograr su cometido. Por ejemplo, yo podría decir, un partido tradicional y grande y como Acción Democrática siempre va a aprovechar y a buscar el salto necesario en el discurso, si se quiere, para buscar los espacios políticos electorales. Y lo demuestra el cuadro político que tenemos en las gobernaciones de Estado del país, donde son gobernaciones de Acción Democrática, las que no son del gobierno. Entonces, Acción Democrática y otros partidos se van a ir adecuando a eso y van a participar en las elecciones parlamentarias y van a lograr su posicionamiento. Yo creo que eso será el punto
definitivo de quiebre que marcará el fin de la figura de Juan Guaidó, pero creo que hay que llegar a ese punto. Ahora, fíjate que esto hay que verlo también en el contexto internacional, y el año ha comenzado muy movido en ese terreno, ¿no? Con todo lo que pasó en estos 2 primeros días en Irak y ahora el asesinato de este general en Irán. Pareciera que Donald Trump, en vista de la situación que está confrontando internamente, va a ir por una guerra sea donde sea. ¿Cómo queda Venezuela en ese contexto? Fíjate, eso es importante porque y yo lo vengo discutiendo desde hace tiempo, todo lo que ocurre en Venezuela, uno puede hacer un análisis de los juegos internos o los actores internos, pero todo siempre depende de un escenario más grande que nos trasciende, que es el ajedrez geopolítico internacional. Nosotros, un país, por ser una potencia petrolera, por tener la cantidad de reservas de petróleo tan importante que tenemos, estamos siempre metidos en el escenario internacional de manera importante. No es despreciable así no nos veamos como actores de primera línea en el plano internacional, somos un elemento importante por las razones del petróleo. Entonces, fíjense, el calentamiento o recalentamiento del escenario en Oriente Medio, dado lo que pasó el 2 de enero anoche con el asesinato del comandante iraní en Irak, que además es una figura muy importante, no solo por estar destacado en Irak, sino una figura muy importante a nivel militar y a nivel político dentro del propio Irán. Lo que hace es mover y definir lo que va a ser el escenario global en este año, y nosotros estaremos allí. Fíjense, lo primero que uno piensa cuando hay un problema en el Oriente Medio es que los precios del petróleo se van a ir para arriba. Y los precios del petróleo son el indicador y catalizador más importante de todo lo que ocurre aquí en Venezuela. De hecho, la crisis actual económica y por lo tanto política que tenemos, su ingrediente fundamental, más allá de todo lo que haya pasado, las guarimbas, las acciones de la oposición, las acciones políticas de Estados Unidos, el elemento fundamental fue el bajón de los precios del petróleo, que empezó en 2014 y que se mantuvo por un espacio cerca de 2 años. Eso fue definitivo en el inicio de la crisis venezolana, que se complementó con el deterioro de nuestra capacidad de producción de petróleo. Eso ha sido el centro de todo el escenario que estamos viviendo actualmente. Entonces, una recuperación de los precios del petróleo a nosotros debería alegrarnos contradictoriamente, porque bueno, es una tragedia lo que puede ocurrir, está ocurriendo en el Oriente Medio, pero bueno, así pasó hace 15 años cuando la guerra de Irak. La guerra de Irak fue una tragedia global, pero a nosotros nos benefició, pues los precios del petróleo se fueron para el cielo y el gobierno tuvo un ingreso importante de dinero que permitió el desarrollo de todo el Estado social que construyó Chávez a partir de la Constitución del 99. Entonces, Venezuela, eso en primer lugar, en términos económicos, debería beneficiarse de los altos precios del petróleo, aun cuando nuestra producción está en baja. Estamos alrededor de los 900.000 barriles, cuando deberíamos estar en casi 3 millones, sería lo normal. Con el poco petróleo que se vende, con un buen ingreso en ese sentido y un buen plan, debería motorizar un poco más la recuperación de la capacidad productiva de PDVSA. Y con eso se comenzaría un camino de estabilización de la economía que también lleva a caminos a estabilizaciones políticas. Porque fíjense que cuando hay crisis económica es cuando se agudizan las crisis políticas también. Eso en el plano económico. En el plano geopolítico como tal, un análisis pudiera ser que, bueno, el gobierno de Estados Unidos se va a centrar otra vez en Oriente Medio
y eso podría relajar un poco las tensiones políticas con respecto a Venezuela, porque fíjate, Estados Unidos o el presidente Trump había optado por retirarse un poco del Oriente Medio y concentrarse un poco más en fortalecer el hemisferio, lo que ellos consideran su hemisferio, con la intención de recuperar económicamente lo que es su patio o su territorio para poder hacerle frente a la guerra comercial con China. Eso a grandes rasgos sería el escenario. ¿Qué pasa? Cuando se va otra vez a Oriente Medio, al Golfo Pérsico, uno pudiera pensar que en Venezuela pudieran estar un poco mejor las cosas, además de los propios problemas que tiene Trump y que tienen que ver también con este giro internacional, que es el juicio político que se le abrió a finales del año pasado y que la semana que viene se retoma, que puede también hacer o dar un espacio. Por eso yo digo que los primeros 3 meses de este año van a ser de mantenimiento más o menos del juego como está a finales de 2019 y que luego va a encontrar un camino hacia mitad de año. Vamos a ver un poquito el terreno interno del chavismo, ¿no? Porque digamos que todo este asunto, todo este problema con la Asamblea Nacional nace en 2015 con una derrota electoral que fue producto de la guerra económica y también de muchos errores cometidos por el gobierno, de corrupción, de ineptitud, etc. Y que se supone que se ha aprendido sobre ese terreno. ¿Qué va a pasar con el chavismo en este año de cara a esas elecciones parlamentarias, al intento de recuperar la Asamblea Nacional? Tú dices en términos políticos estrictos. Fíjate, el chavismo tiene una capacidad también particular de repolitizarse o más bien repolarizarse cuando se dan escenarios de tensión o escenarios políticos importantes. La capacidad que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela no la tiene ningún partido político en Venezuela, y eso hay que tenerlo muy claro porque a veces por la dinámica política del país se puede tender a ver o tender a pensar que el Partido Socialista Unido de Venezuela está debilitado frente a la oposición, y no es verdad. El Partido Socialista es el partido más grande de Venezuela, con la maquinaria política más grande del país, y ningún partido de la oposición se le acerca. En todo caso, el que más se le acercaría sería Acción Democrática, y con un espacio bastante largo. Entonces, fíjate, el PSUV como tal tiene toda la capacidad para ganar unas elecciones parlamentarias a esta fecha, dado el desastre que tiene prácticamente la oposición, que no tiene, aunque ellos tratan de aparentar que tienen una solidez, una coordinación, en realidad están más deteriorados que lo que aparentan. Y el chavismo, si bien puede haber que, debido a la crisis económica y a la crisis política que hemos vivido en los últimos años, puede ser que el chavismo se haya disgregado un poco, se haya retirado un poco su polarización con respecto al partido de gobierno y a la fuerza política que está en el gobierno, pero eso siempre se puede retomar. Claro está, todo depende de cuál sea la estrategia que la dirigencia del gobierno aplique, porque puede aplicar una estrategia de convocatoria y polarización como lo había hecho antes en torno a la figura de Chávez, al mandato histórico que tiene la revolución, y eso puede funcionar en ciertos sectores, pero ya a estas alturas del partido no funciona en otros sectores importantes, que serían sectores tipo movimientos sociales, organizaciones mucho más politizadas, mucho más formadas, más que la masa chavista, ¿no? Entonces, a esas organizaciones hay que trabajarle otro discurso, tenderle otra mano, reencontrarse con ese trabajo de las bases que van más allá del PSUV, lo cual es muy importante para sumar, ya que el chavismo
si bien el PSUV es el centro importante político que tiene, es un conglomerado, es una fuerza heterogénea que depende de la aglutinación de diferentes actores que lo conforman. Ya para finalizar, en el aspecto económico, ¿no? Se vivió este fin de año 2019 una apariencia, al menos de recuperación, que por cierto generó toda una polémica sobre si es permanente, no es permanente, si es producto de verdad de alguna recuperación económica o es producto de otros factores. Pero en todo caso, ¿cómo ves el año, el comienzo del año y la incidencia que eso puede tener en lo político? Ok, fíjense. Esto más o menos se parece al escenario con el que empezamos, la pregunta con la que empezamos sobre el escenario político, ya que lo económico y lo político están completamente ligados, no se puede hablar de ellos, uno analíticamente lo puede separar, pero en la realidad esos son una sola cosa, lo económico y lo político. Entonces, ¿qué pasa? Cerramos 2019 con lo que algunos analistas económicos especialistas en el área han llamado una burbuja de prosperidad, ya que se dio un aceleramiento del comercio, sobre todo, del comercio, dado ciertos factores que otros analistas han llamado la bodegoneconomía. La bodegoneconomía porque, bueno, cierta ala del comercio importador ha logrado vender de manera importante en el último trimestre, dado también lo que son las compras tradicionales de fin de año, los aguinaldos que se dieron y lo que es la liberación de la circulación del dólar, que dio un movimiento a el comercio, sobre todo en Caracas y en otras grandes ciudades. Entonces eso es lo que da como ciertamente una especie de apariencia de recuperación, pero es, como algunos llaman, una especie de burbuja. La recuperación económica de Venezuela estará marcada únicamente con la recuperación de la industria petrolera. Toda nuestra economía, la pública y la privada, depende de la industria petrolera y de los dólares que vengan del petróleo, y cambiar eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y la recuperación de Venezuela, así sea para cambiar el modelo, lo que llaman el modelo rentista, tiene que pasar por la recuperación de la capacidad de PDVSA. Le doy las gracias a Ángel González por haber estado con nosotros analizando este comienzo político del año 2020. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, los invito nuevamente a que se suscriban al canal YouTube para que tengan acceso a este y a todos los demás programas del canal. Le doy las gracias también al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.